Thanos, solo te digo algo, prepárate, prepárate. Vení a por mí con la cara destapada porque Carol Danvers te va a patear el trasero porque amigos, acabo de llegar del cine de ver el estreno de Capitana Marvel y sin duda esta superheroína va a marcar un nuevo comienzo, una nueva fase en el universo cinematográfico de Marvel y hay muchas cosas que quiero comentar y en este video lo haré. Pero antes de hablar de las cosas concretas como tal de la película, quiero contarles un poquito de dónde viene este personaje. ¿Quién es la Capitana Marvel? Originalmente Capitana Marvel era Capitán Marvel, un superhéroe que apareció a finales de los años 60 en los cómics de Marvel. Lo vimos con diferentes apariciones o diferentes inicios. Principalmente era un héroe que viene del espacio, que es ligado con la cultura de los Kree, que prácticamente adquirió los poderes de la misma forma en que Carol Danvers los adquiere en esta película, por así decirlo. Y este superhéroe se une a los Vengadores para enfrentarse a Thanos. Luego, años más adelante, surgió el personaje de Maria Rambeau que todos vimos en la película. Y este personaje lo vemos como uno de los personajes secundarios, pero también fue Capitana Marvel en algún momento. Pero amigos, hablemos y enfoquémonos un poco en el personaje que estamos viendo hoy en el cine, y es Carol Danvers. Carol Danvers aparece en el año 2012, cambia el origen de Capitana Marvel y prácticamente se vuelve una de las líderes de los Vengadores. Incluso aparecen unos cómics muy geniales, unas historias muy geniales, le da un nuevo aire y podemos decir que se vuelve una nueva líder de los Vengadores. Creo que Marvel ya con la salida de Robert Downey Jr. y Chris Evans necesitan a alguien que lidere a los Vengadores y eso sin duda lo va a hacer Carol Danvers, nuestra hermosa Capitana Marvel. Gracias a Marvel amigos, ya Brie Larson confirmó que exactamente su personaje va a salir al menos en 5 películas, ya la vimos en 2, entonces vemos de que la Capitana va a ser la que va a liderar otra vez o que finalmente va a tomar las riendas de los Vengadores, porque ya vemos que Chris Evans y Robert Downey Jr. y probablemente nuestro querido Chris Hemsworth también va a salir como tal ya, y necesitamos una nueva líder y Carol Danvers es la más calificada ahí para ser la líder de los Vengadores. Yo espero que en estas próximas películas, porque uno siempre dice que Marvel explota muy bien a sus personajes, probablemente hagan una trilogía, y si hacen una trilogía yo quiero ver una guerra civil ahí, una guerra civil 2 con Carol Danvers, porque en los cómics cuando hay un enfrentamiento entre Carol Danvers en cual ella ve como de qué lado se tiene que poner, eso es algo para ver amigos. Y en esta película nos muestra también mucho esos guiños de cuál es el lado bueno de la historia, o realmente estoy yo en el bueno o en el malo, estoy defendiendo a los que realmente quieren la paz o estoy haciendo más guerra. Y en esta película vemos eso en todo momento. Yo creo que esta película tiene unos giros tan inesperados que lo mantienen a uno ahí expectativa de saber quién es el malo. Okay, your turn. Prove you're not a Skrull. Amigos, hablemos de 5 cosas que me encantaron de esta película. La primera, la música. Esta película está ambientada en los 90 y ese factor nostálgico de los 90 se impacta demasiado a través de la música, en las escenas de acción, en las escenas de drama, de comedia. Vemos o escuchamos canciones de bandas como Nirvana, No Doubt, TLC, canciones que uno se conoce. Digamos, si tú eres una persona que nació en los 90, vas a entender estas canciones y te sabes la letra, porque yo literal sonaba una canción y yo decía, no, esta canción me encanta, esta banda yo la amo, y le colocaron estas canciones y ambienta muy bien la película. Otra cosa que me encantó de esta película es Nicolas J. Fury. Nick Fury vuelve con todo, con su ánimo, lo vemos en una versión más joven del personaje con sus 2 ojos. Vemos cómo este personaje se desenvuelve y empieza a conocer que hay personas con poderes, que hay cosas que más ajenas al mundo y que puede haber una invasión alienígena proveniente del cielo. Y Nick Fury amigos, yo creo que es la parte de comedia más genial de la película. Tiene unas escenas, unas persecuciones dignas de Capitán América, el Soldado del Invierno, si se acuerdan esa escena tremenda de persecución. Acá vemos también una igual, pero Nick Fury amigos juega con su personaje. Yo conozco
a Samuel L. Jackson una película mala o una mala actuación. Todas las hace perfectas y en esta sin duda se roba la cámara, se roba la escena y es tremendo este personaje. También en eso, amigos, quiero resaltar a la gente Coulson porque lo vemos al novato porque está apenas empezando. Vemos cómo se empieza a ganar la confianza de Nick Fury y las escenas en las que sale es súper genial verlo otra vez. Tercera cosa que quiero hablar, amigos, son de dos personajes que me encantaron en esta película, que es Maria Rambeau y Gus. Primero hablemos de Maria Rambeau, la mejor amiga de Carol Danvers. Sin duda nos pone el lado emocional. Vemos cómo Maria en el pasado conocía a Carol, se querían, eran prácticamente hermanas, se apoyaban la una a la otra. Y sin duda todas las cosas por las cuales pasó Carol también afectaron a Maria. Hay una escena muy emocional que yo creo que los va a hacer llorar. A mí me hizo llorar porque uno siente realmente qué tan buena es la actuación que hizo esta actriz. Shanna, ella hizo una interpretación tremenda y Maria Rambeau es un personaje que también se roba la cámara. Otro de los personajes que quiero hablar es de Gus y es este gatico que literal lo hace reír a uno, tiene unas escenas súper cómicas que uno dice, no, este gato necesito una película solo del gato. Y yo me la veo, y pago, y doy toda mi plata para que Marvel, mejor dicho, tomen todo mi dinero y hagan una película sobre Gus. Gus es este personaje gracioso que en realidad es un alienígena que está ahí en forma de gatico, un Flecker ahí que está pues prácticamente en la tierra y que Carol lo conoce y es súper genial también. Nick Fury tiene una química con el gato tremenda y yo espero que mi gato, o sea, Marvel, acá les presento la audición de mi gato para Gus. A ver, gato, ataca. Gato. Really, nigga? Es que desde que empezaron a salir noticias sobre Capitana Marvel y sobre quiénes iban a estar, uno veía noticias como Jude Law, iba a estar como John Wall, y John Wall es un personaje tremendo, amigos. Tiene tantas cosas buenas, tantas cosas malas, que uno dice, este man va para más y esperemos verlo en una próxima secuela de Capitana Marvel. Yo espero verlo porque Jude Law también es uno de los que se roba pantalla. Él siempre lo ha hecho y en esta película, no, es que hace unas cosas que se los recomiendo mucho. La número 4, amigos, son las dos razas alienígenas que nos están presentando finalmente sus orígenes. Por un lado tenemos a los Kree y por otro tenemos a los Skrulls. Los Skrulls son esta raza alienígena como tal transformadora que pueden tomar la forma de cualquier ser vivo y vemos mucho en esta película y es súper genial ver a los Skrulls en acción, amigos, porque estos personajes tienen una importancia en los cómics y yo creo que más adelante vamos a verlos como enemigos o como aliados, pero tienen un poder. Hay unas escenas también muy bacanas con estos personajes, realmente son los comediantes de la película. Uno se queda como, ¿en serio? Están interactuando así con un alienígena que puede tomar su forma, uno lo vuelven locos y uno les agrada. A mí me agradaron tremendo estos personajes. Yo quisiera ver más sobre los Skrulls más adelante, ya sea haciendo de buenos o de malos, porque también en las historias de los X-Men han estado los Skrull y en Marvel los Skrull también tienen a veces un lado muy bueno de aliados y a veces realmente pues llegan a engañarnos a todos. Por otro lado tenemos a los Kree, que los Kree son esta raza alienígena que ya lo habíamos visto con Ronan el Acusador, que vuelve otra vez acá, que es prácticamente como uno de los enemigos por así decirlo, y vemos cómo esta raza realmente puede crear superhéroes o tienen una dominación y puede ser unos aliados muy fuertes de Thanos, que espero que salgan más porque los Kree tienen muchas también historias que contar en todo este universo. Y la quinta, amigos, es Carol Danvers, mi hermosa Capitana Marvel, le va a patear el trasero a Thanos. En esta película mostró su poder en toda, no se guardaron nada. Marvel dijo, vamos a mostrarla a la más poderosa y eso hizo, eso lanzaba rayos, mejor dicho, parecía un Saiyajin esa mujer. Esa vieja estaba encendida, por Dios, estaba matando a diestra y siniestra, destruyendo a todos lados. Uno decía, ya Carol, párela. No, Carol no, y tiene una empatía. Yo creo que Brie Larson se metió tanto en el personaje y yo creo que también es como la personalidad de Brie, porque la he visto mucho como haciendo comedia, como siendo muy animada. La película
transmite todo eso. Yo creo que Carol es un personaje que se va a robar el corazón. Yo ya me enamoré de ella, yo ya me enamoré. Lo siento, Black Widow, pero mi Carito es lo mejor que ha existido. Es tan fuerte, amigos, que uno dice realmente puede llegar a ser la vengadora más poderosa. Y ahí va como eso de vengador. Quédense hasta el final, porque las escenas post créditos, amigos, tienen una carga, pero por Dios. Uno espera en Marvel cualquier cosa de las escenas post créditos, y estas dos escenas post créditos tenemos una muy graciosa y otra que literal nos eriza la piel, nos vuelve locos, porque uno no esperaba ver eso. Ya uno dice, me tengo que esperar los 50 días o los 49 días que falten para los Vengadores, pero en esta película ya te dan un guiño así que tú quedas como que, ay mamá, téngame mi corazón, a mí me va a dar un patatús de por Dios, a mí me está pasando algo. Y ya la vemos ahí interactuando, viendo Capitana Marvel, amigos, la superheroína más poderosa del universo de Marvel. Finalmente ha llegado con una historia tremenda de orígenes y que yo creo que todos la van a disfrutar. Disfrútenla, porque esta es la antesala a los Vengadores, amigos. Y ya un último extra que quiero hablar en este video, y es para cerrarlo, Stan Lee. Empezamos con un tributo a la película, empieza con un tributo muy hermoso a Stan Lee, y Dios lo bendiga, lo tenga en su santa gloria por tantas cosas que hizo, y gracias a él lo vemos, por así decirlo, caracterizado en sus personajes. Bueno, amigos, hasta acá este video. Dejen su opinión si ya fueron a ver Capitana Marvel, qué expectativas tienen. Realmente son muchas. Dejen sus comentarios, suscríbanse al canal, denle me gusta, y nos vemos en una próxima reseña, en un próximo video sobre superhéroes. Hasta luego, Capitanos Marvel o Marvel.